Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la semana 4 ya de nuestro curso. Espero que tengan bonita semana. Vamos a trabajar el día de hoy en identidades trigonométricas, que es un tema pues muy relevante porque nos ayuda a simplificar expresiones que tengan funciones trigonométricas o nos puede servir también para reescribir de una forma equivalente una expresión trigonométrica de tal manera que resulte útil esa nueva forma de escribirla, que es una expresión equivalente porque nos daría el mismo resultado si nosotros sustituimos el valor de un ángulo o de un argumento, pero esa nueva forma de escribirlo nos permite hacer algo más con esa expresión. Una de las utilidades que me viene a la mente y que pues me acuerdo siempre porque en estos cursos de cálculo son de gran relevancia las identidades trigonométricas, es pues justamente el apoyo de estas identidades para reescribir expresiones y que esa nueva forma de reescribirla nos permita obtener una integral de una forma más simple. Durante la sesión les voy a comentar en alguna parte donde me inquieta mucho y siempre hago mucho énfasis en qué tipo de cosas se pueden hacer y no se pueden hacer con las expresiones trigonométricas. Y recordando, antes de continuar, recordando la evaluación de la tarea 1, que estoy por terminar, observo que hay algunas expresiones que por, digamos, la falta de práctica quizá a la hora de escribir cantidades que tengan este tipo de funciones, seno, coseno, escribimos de una forma equivocada. Y por ahí, ahora que vean la evaluación de la tarea 1, les puse algunas notas a quienes todavía están cometiendo algunos errores. Ahorita les voy a mencionar uno, nada más voy a pasar a la siguiente diapositiva para que les muestre el libro que ya he venido usando en otras sesiones y que sigo usando porque es pues un libro de referencia. Es un material muy completo. Entonces el objetivo de esta clase es que pues nosotros obtengamos distintas identidades trigonométricas a partir, la primera de ellas, pues de un análisis gráfico. Y bueno, la idea es que, ¿para qué nos van a servir estas nuevas formas de reescribir estas expresiones? Pues es que vamos a poder hacer algo más con la nueva forma de esa expresión. También algunas identidades trigonométricas se irán obteniendo como consecuencia de las anteriores, entonces no va a ser necesario hacer este análisis gráfico para todos los casos, sino que a partir de una se va a desencadenar todo el resto de las identidades. Antes de continuar, quiero comentarles algo que vi en la tarea que me parece bien importante recordar aquí porque podría ser el caso de más de uno. Por ejemplo, en la tarea teníamos algo como una función trigonométrica con un argumento en donde el argumento era 5 veces teta, por ejemplo. Y por ahí en algunas tareas vi que hicieron lo siguiente: 5 veces seno de teta. Es decir, el 5 que está dentro del argumento lo colocaron fuera de la función seno de teta y esta expresión no es equivalente. Vamos a ir aprendiendo que pues estas funciones trigonométricas no son para nada lineales. Esto se cumple en una función que es lineal. Las funciones trigonométricas no son funciones lineales y por eso la importancia de ir aprendiendo cómo manipular estos argumentos. Sí hay maneras de reescribir estas cantidades en términos de expresiones en donde el argumento sea distinto, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero en particular para la constante no se cumple. Solamente estaba recordando porque si vamos arrastrando ese tipo de errores, pues más adelante
ya habrá más problemas, ¿verdad? Por eso es que son importantes estos temas. Ya tenemos un conjunto de identidades trigonométricas que hemos estudiado. Las identidades, por ejemplo, las recíprocas, las definimos, de hecho, de esta manera. También las pitagóricas, si recuerdan, la primera pitagórica que obtuvimos fue la que viene del análisis del triángulo rectángulo, usando el teorema de Pitágoras, y a partir de la definición de seno y coseno, es que se obtuvo la primera identidad pitagórica. Si recuerdan, aquella vez solo lo tuvimos que hacer para la primera. La segunda y la tercera identidad pitagórica se obtuvieron a partir de la primera, multiplicando ya sea por 1 sobre seno cuadrado de x o 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces, el análisis realmente se usó para la primera y las otras se hicieron solo modificando la identidad que ya habíamos obtenido. Esta es entonces nuestro primer bloque de identidades. También tenemos otro conjunto que tiene que ver con la forma de reescribir tangente de x y cotangente de x en términos de senos y cosenos, que también son de gran importancia. Y el último bloque que escribí aquí tiene que ver con la paridad de las funciones trigonométricas. Yo creo que estas dos, sobre todo seno y coseno, porque tangente pues se puede escribir en términos de las dos anteriores, son muy importantes y hay que guardarlas ahí en nuestro formulario para tenerlas presente. La función seno de x es una función impar y la función coseno de x es una función par. Y también tienen pues algunas características con respecto a las gráficas, que pues eso lo cumplen las funciones en general pares o impares, aunque no sean trigonométricas. Bueno, entonces este es ya nuestro primer bloque de identidades. Ahora vamos a estudiar... Profesora, ¿puede repetir que coseno es impar? Ah, sí, claro. De hecho lo voy a dejar aquí escrito. Entonces, la función seno es una función impar. Y la función coseno es una función par. La tangente, al ser la división de seno entre coseno y ser, digamos, la división entre una función impar entre una par, va a heredar la paridad de seno de x. Entonces, la función tangente es una función impar. ¿Cómo se caracterizan las funciones que son impares? Que cuando evalúan el argumento en la función, pero cambian de signo, por ejemplo, en vez de f de x colocan f de menos x, esta función es equivalente a multiplicar toda la función f de x por menos 1. Pues estas dos van a ser equivalentes. En cambio, las funciones pares tienen la característica de ser exactamente iguales, aunque el argumento cambie de signo. Entonces, f de menos x será igual a f de x. Esas son las características de las funciones impares y de las funciones pares. Y en particular, pues seno y coseno también tienen esta característica. Muy bien. Profesora, ¿la grabación de la clase la va a subir a Classroom? A Classroom... Es que no vi el principio. Ah, sí, cuando tenga ya el video, les envío el link a YouTube, pero también he compartido la carpeta en Google Drive y la he estado actualizando por si quieren descargarlo directamente de Google Drive. Solamente me faltan algunos chicos que se incorporaron después a Classroom y ya no les he compartido la carpeta de Google Drive, pero a todos les comparto el link para YouTube de cualquier forma. Y después voy a agregar a los que faltan a la carpeta. No sé si en tu caso estás en la lista de No. quienes... ¿No? ¿No tienes toda la carpeta, No. todavía la carpeta compartida? Bueno, lo voy a hacer en esta semana para actualizar y ahorita se incorporaron pues prácticamente todos. Sí, voy a Gracias. enviar el link para YouTube, claro. Bueno, vamos, como les comentaba, a comenzar ya con otro conjunto
de identidades, que este bloque que vamos a ver el día de hoy corresponde a las fórmulas de suma y resta. Para ello voy a usar este esquema y les voy a explicar qué elementos tiene. Vamos a observar aquí. Primero, los dos elementos base son los ángulos que estoy nombrando con las letras U y V. Aquí tenemos al ángulo U, acá tenemos al ángulo V. Entonces, bueno, he girado aquí. Los dos ángulos por ahora los vamos a suponer positivos. Vean que el giro se hace en el sentido contrario a las manecillas, son ángulos positivos. Este es U y este es V, ¿vale? Ahí, así están, simplemente U y V se localizan en el, en el plano, están en la forma estándar. Voy a medir, digamos, el ángulo, a considerar el ángulo entre U y V, es decir, voy a hacer la diferencia de U, que es un ángulo mayor, U menos V. Entonces, esta porción corresponde a la diferencia entre U y V, es decir, es U menos V. Bueno, este ángulo ahora lo voy a situar en la posición estándar. Aquí está el ángulo en la posición estándar. Este ángulo que mide U menos V radianes, ahora se localiza en la posición estándar. Recordemos que la posición estándar es aquella en donde el lado inicial del ángulo coincide con el eje X positivo. Aquí está el ángulo final, que es U menos V, ¿vale? Entonces la magnitud de este ángulo U menos V es la misma de aquí, solo que ahora ya está en posición estándar. Ahí está. Bueno, entonces este es un primer esquema, ya vimos cuáles son los elementos. Ahora, el segundo esquema tiene que ver, por supuesto, con esta primera selección de los ángulos, pero ahora hay una particularidad, que es la siguiente. Voy a trazar un círculo unitario al que estoy llamando U, y voy a situar los puntos justamente donde se localizan dentro de en la circunferencia los ángulos. Recordemos que este es el ángulo U, este es el ángulo V, o bueno, estas rectas definen a los ángulos U y V. Después tenemos la magnitud de este ángulo entre U y V, que es U menos V, que se sitúa en la forma estándar. Ahí está. Bueno, ahora, lo importante de este nuevo esquema es que voy a localizar los puntos sobre la línea recta, pero que coinciden con el círculo unitario. En el círculo unitario, pues, el radio es igual a 1, es decir, la distancia del centro al punto R, o sea, cualquier punto sobre la circunferencia, es igual a 1, es la unidad. Voy a marcar aquí los puntos que coinciden con la circunferencia y definen cada uno de los ángulos. Y al primer punto le voy a llamar R, y voy a suponer que tiene coordenadas, simplemente las voy a nombrar de esa manera, W1 y W2. Luego, la línea recta que define el ángulo V y coincide con el círculo unitario es el punto Q. Y bueno, como recordamos que este define al ángulo V, pues va a ser sencillo recordarlo si uso esa misma letra. Por lo tanto, las coordenadas de este punto las voy a nombrar como V1 y V2. ¿Vale? Voy ahora con el punto. Voy ahora con el punto P, que se encuentra sobre la circunferencia, que define el ángulo U, si lo recuerdan, de nuestro esquema anterior. Por lo tanto, esas coordenadas, las coordenadas del punto P, las voy a nombrar con esa letra. Van a ser U1 y U2. ¿Vale? Ahora, hay otro segmento de recta que pues va a ser importante para lo que vamos a realizar. Lo voy a marcar aquí en color rojo, que es el que define, digamos, el lado inicial de este ángulo U menos V en posición estándar. Y pues como estamos hablando del círculo unitario, el punto donde coincide con la circunferencia tiene coordenadas 1,0.
1 en X, es el punto aquí sobre el eje X, y 0 en Y, ¿vale? Entonces, bueno, esos dos puntos son importantes, ya los tenemos ahí identificados, y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en el esquema voy a trazar en morado, ¿okay? Voy a trazar la distancia entre el punto A, o sea, voy a trazar un segmento de recta para que observen esta distancia que va desde el punto A hasta el punto R, cómo es con respecto a la distancia que existe entre Q y P. ¿Cómo son esas dos distancias? ¿Cómo son esas dos distancias? ¿Semejantes? Ajá, de hecho son iguales, ¿verdad? Son iguales por la simetría que ya hemos visto y cómo está definido R en términos de este ángulo U menos V. Muy bien, entonces esas dos distancias las vamos a calcular a continuación. Bueno, antes de calcular las distancias, voy a hacer un análisis de cómo son los valores de las funciones trigonométricas en cada una de estas líneas rectas. Recordemos que para el ángulo, por ejemplo en este caso para el ángulo U menos V, puedo usar simplemente la coordenada de un punto que se sitúa en esa recta que define el ángulo y encontrar a partir de ese punto las funciones seno y coseno. Por ejemplo, vamos a comenzar con este U menos V, y en este punto conocemos que tiene coordenadas W1 y W2. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de el seno de U menos V? ¿Se acuerdan cómo se define la función seno en términos de las coordenadas? ¿Y sobre X? Y, si es Y sobre, en vez de X es R. R, exactamente, muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la coordenada Y de un punto situado aquí en la recta que define el ángulo U menos V? Díganme uno. Podría ser el de R. ¿Cuál sería Y? W2. W2, muy bien. ¿Y cuánto vale R para ese punto? Perdón, bueno, sí, R minúscula. 1. 1, muy bien, porque es el círculo unitario. Perfecto. Entonces, el seno de U menos V es igual a W2, de hecho. Entre 1, pues queda simplemente W2. Ahora, ¿cuál sería el valor del coseno? Ya lo podríamos quizá con este primer análisis escribir de forma más directa. ¿Cuánto vale el coseno de U menos V? W1 sobre 1. Así es, muy bien. W1 sobre 1, es decir, W1, perfecto. Ya tenemos seno y coseno para este punto R. Vamos ahora para Q. Pero, ¿qué ángulo está definido por la recta? ¿Se acuerdan cuál era el nombre de este ángulo? El que define la recta en donde se encuentra el punto Q. Este es V, ¿se acuerdan? Que así lo definimos. ¿Qué podríamos decir entonces acerca de seno de V? ¿A cuánto equivale? V2 sobre 1. Perfecto, V2 sobre 1, muy bien. Entonces V2 sobre 1 pues es V. Ahora hacemos lo mismo para el coseno de V. ¿Cuánto vale el coseno de V? V1. Muy bien, perfecto. V1. Vamos ahora al tercer punto, que es el punto P. Entonces es seno, vamos a poner primero seno. Recordemos que el ángulo que define esta línea recta, pues es el ángulo U. Voy a borrar este para que quede más claro. Entonces el ángulo que define esta línea recta, o este segmento, es el ángulo U. Por lo tanto, pues aquí podemos calcular el seno de U. ¿Cuánto vale el seno de U?
Si ya conocemos las coordenadas de este punto P. U2. U2, muy bien. Sobre 1. O sobre 1, muy bien, que es U2, perfecto. Y ahora vamos a calcular el coseno de U. ¿Cuánto vale el coseno de U? U1. U1, muy bien, porque es U1 sobre 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores de seno y coseno para estos puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí les voy a mostrar los valores que ya ustedes me ayudaron a calcular en cada uno de los casos. Ya los hemos escrito acá. Ahora, el siguiente paso es considerar las distancias, que ya me habían también dicho, son segmentos que tienen la misma longitud, el que va de A a R y el que va de P a Q, ¿vale? Vamos ahora a considerar esas distancias. Ajá. Voy a colocar primero una expresión, entonces, en donde afirmo esto que acabamos de mencionar. La distancia entre los puntos A y R es igual a la distancia entre los puntos Q y P. Ajá. Ahora vamos a regresar al esquema para recordar cuál es la notación de esos puntos. Aquí está. De A a R es la misma distancia que de P a Q o de Q a P, como lo puse aquí. Muy bien. Ahora, para calcular la distancia de A a R, vamos a tomar en cuenta las coordenadas de cada punto. ¿Se acuerdan cómo se obtiene la distancia entre dos puntos? Con la raíz cuadrada de la diferencia. X al cuadrado. Ajá. ¿Y al cuadrado? Ajá, aquí sería la diferencia entre las dos coordenadas, digamos X al cuadrado, más, ahora hacemos algo semejante, pero con las coordenadas Y de cada punto. Muy bien, ajá. Así es, ahora me voy a mover al otro esquema para recordar cuáles son las coordenadas. Vamos a comenzar, ¿qué les parece?, con la coordenada X. Aquí, para el punto R es W1 y para el punto A es 1. Podemos hacer la resta de W1 menos 1. Se puede escribir al revés, 1 menos W1. Cualquiera de las dos es correcta. Al estar elevada al cuadrado, se va, digamos que no tiene diferencia, porque aunque sea un número positivo o negativo, al elevar al cuadrado se vuelve la misma cantidad. Bueno, voy a hacer W1 menos 1, ¿vale? Después tendría que hacer W2 menos 0. Eso nos da simplemente W2, pero pues para que más adelante, si revisan los apuntes, recuerden de dónde se obtuvo, lo voy a escribir. Ya tenemos esa distancia, pero bueno, la vamos a dejar así por ahora. Ahora voy a escribir una cantidad semejante, pero para la distancia entre los puntos P y Q, o Q y P es equivalente. Vamos a recordar cuáles son las coordenadas, son B2, B1, U1 y U2. Entonces podríamos hacerlo como U1 menos V1 o al revés, es completamente equivalente, ya que por el cuadrado obtendríamos la misma cantidad. Lo voy a hacer como U1 menos V1, ¿de acuerdo? Son las coordenadas X, la resta de ellas al cuadrado, más la resta de las coordenadas Y. Entonces en este caso son U2 menos V2. Muy bien, elevado al cuadrado. Ahí está. Bueno, ahora tendremos que sustituir, el siguiente paso, por supuesto, consiste en sustituir estas dos raíces en la primera igualdad. Eso nos daría pues que toda esta cantidad en raíz es igual a toda esta segunda. Bueno, para no hacer el paso tan largo,
me voy a brincar al siguiente paso, que consiste en elevar al cuadrado ambos lados de esa ecuación, ¿vale? Entonces, al elevar al cuadrado, lo que obtengo es únicamente cada uno de los argumentos de la raíz cuadrada, tal como está. Puedo, en ese paso, bueno, al elevar al cuadrado, pues ya nos liberamos de la raíz y simplemente escribimos el interior de esas expresiones. Entonces ahí está. Tenemos 1 menos v1 al cuadrado, y lo mismo va a ocurrir aquí. u2 menos v2 al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer el desarrollo de cada una de estas cantidades que están dentro del cuadrado. Entonces vamos a hacerlas. Recordemos cómo se obtiene un binomio elevado al cuadrado. Entonces es cuadrado del primero. En este caso es menos 2 veces w1 por 1, que es igual w1, más cuadrado del segundo, que es 1 justamente. El segundo, la segunda expresión no hay que desarrollarla, ya es solamente un término, ahí está. Pero del lado derecho, pues vamos a hacer el desarrollo de los dos binomios al cuadrado. u1 al cuadrado menos 2 veces u1 por b1 más b1 al cuadrado. Muy bien. Y vamos con el último binomio de esta expresión, que es u2 al cuadrado voy a continuar aquí abajo, entonces voy a terminar en un más, siempre que termine una expresión que está incompleta, escribo más, y a continuación escribo ya el signo. Entonces, menos 2 veces u1 por, no, perdón, u2, v2, más v2 al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta expresión que tenemos aquí en cuadrado, vamos a identificar términos que son importantes para la simplificación. W1 al cuadrado más W2 al cuadrado. Recordemos que W1 y W2 son las coordenadas del punto R, que se encuentra a una distancia de una unidad al centro. ¿Qué es esa expresión? W1 más W2 al cuadrado. Si la juntamos, ¿qué sería? ¿Qué representaría esa expresión? Vamos a verlo en el esquema. El seno cuadrado y el coseno cuadrado. Muy bien. Ajá, podemos hacerlo de esa forma. Sí, definitivamente esa es una alternativa. Muy bien. Aquí en la W1 es justamente el coseno del ángulo U menos V y W2 es el seno. Si ambos los elevamos al cuadrado, es como sumar seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso es exactamente igual a 1. Ajá. El otro enfoque es verlo como la distancia al cuadrado de R al origen, que es otra forma también equivalente, que pues como es un círculo unitario, esa cantidad vale 1. Ajá, muy bien. Entonces, de cualquiera de las dos formas, nos damos cuenta de que esta suma equivale a la unidad. Ahora, el término que queda en menos 2
W1 lo vamos a dejar ahí por ahora. Ahí está, menos 2 W1. Bueno, pero aquí hay otro 1 que podemos sumar. Voy a escribirlo ya completo. Estas dos cantidades pues nos dan 1, pero además hay otro 1 que está en medio, está sumando. Entonces ya tendríamos 2 más, no menos, ahí está, menos 2 W1. Entonces el primer 1 surgió de los dos cuadrados y el otro ya estaba. Voy ahora con la misma idea a simplificar expresiones también cuadráticas en la segunda parte. Por ejemplo, u1 al cuadrado, si lo sumamos con u2 al cuadrado, vamos a obtener también la unidad. Los dos son positivos y están elevados al cuadrado. Y de igual forma, v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Es importante que los dos tengan el mismo signo para que esa simplificación sea posible. Entonces, de estos cuatro términos vamos a obtener también 2 menos 2 veces u1 por v1 menos 2 veces u2 por v2. Vamos a simplificar y lo primero que observamos es que aquí hay un 2 de un lado de la ecuación que se puede simplificar con otro 2. Además, cada una de estas expresiones tiene menos 2 como factor. Entonces aquí hay menos 2, menos 2, menos 2. Es decir, la ecuación, la igualdad, se puede multiplicar por menos un medio. Y al multiplicarse por menos un medio, se obtiene lo siguiente. Del lado izquierdo quedaría únicamente W1 del lado derecho, U1 por V1 más U2 por V2. El último paso consiste en regresar a sustituir estas cantidades en términos de senos y cosenos. ¿Qué es W1? Pues vamos a regresar de aquí, podemos hacerlo de este esquema. W1 es el coseno de U menos V. Vamos a escribirlo acá abajo. W1, perdón, es el coseno de U menos V. ¿Qué es U1? Vamos a regresar. U1 está por aquí. U1 equivale al coseno de U. También necesito V1. Pues aquí necesito U1 por V1. Entonces, U1 es coseno de U y V1 es coseno de V. Entonces vamos a escribirlo. Coseno de U, coseno de V, más, ahora U2 por V2. Pues estas dos cantidades ahora corresponden al seno, en este caso seno de U y seno de V. Entonces es seno. Profesor, Sí, en la anterior fórmula que estaban despejando, ahí donde dice, antes de multiplicar por el 1 medio,
Ajá. Teníamos... Voy a regresar a esa lámina, si quieres, para que me digas en dónde. Aquí está. Ajá. Ah, tenía duda de por qué cambiaba el signo, pero sí, porque los dos son negativos. Ajá, ¿verdad? de hecho cada uno es negativo y entonces ya puedo usar menos un medio para multiplicar. Ujú, y todos ya se volverían positivos, así es. Ok, gracias. Sí, de nada. Perfecto. Bueno, pues justamente esta es la expresión. Este parece 5, déjenme borrarlo aquí. La expresión a la que pues queríamos llegar, que es una de las fórmulas, en este caso de resta de ángulos, coseno de u menos v. Entonces este es el coseno de una resta, u menos v, y equivale a estas 4 cantidades. Bueno, al producto, ¿no? Coseno de v más seno de u por seno de v. Ahí está. Entonces esta la vamos a guardar ahí en nuestra lista de identidades trigonométricas. ¿Por qué son identidades trigonométricas y no ecuaciones? Pues porque cualquier ángulo u y v se puede sustituir y la expresión va a seguir siendo equivalente a la del lado derecho. ¿Alguna pregunta en esta primera identidad? No, Estas son aparte de las trigonométricas, recíprocas y fundamentales. Ajá, esta sería como ya el siguiente bloque de identidades trigonométricas. Sí. Bueno, definitivamente las aplicaciones de estas identidades pues son muy amplias, dependiendo de cuál sea el interés, digamos, de usarla a veces para simplificar. Por ejemplo, aquí podemos ver que las funciones trigonométricas que quedan del lado derecho están únicamente en términos de ya sea de u o de v, no de ambos. Vamos a trabajar un ejemplo en donde la idea es escribir el valor de una función, de una función trigonométrica para un ángulo que no hemos estudiado. Pues, digamos, no hemos encontrado sus valores de manera exacta. Pero, pues por supuesto, las aplicaciones pueden ser muy variadas. Entonces, en este ejercicio vamos a encontrar el valor del coseno de 15 grados y para ello podemos apoyarnos de los dos ángulos que si conocemos. 15 grados se puede escribir en términos de 60 grados y de 45 grados, de los cuales si conocemos el valor exacto de las funciones trigonométricas. Y bueno, esa es la idea, ahora escribir el valor exacto de la función de coseno de 15 grados usando esta expresión que acabamos de obtener. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, el coseno, un segundito. Está tardando un poquito, ahí está. El coseno de 15 grados se puede escribir como el coseno de 60 grados menos 45 grados. Entonces aquí está 60 grados menos 45 grados. Vamos a usar ahora estas expresiones, bueno, esta identidad que acabamos de verificar. Recordemos la forma otra vez. Entonces es el coseno, es el producto de los cosenos de cada ángulo más el producto de los senos de cada ángulo. Vamos a escribirla
ahora para el caso de 60 y 15. Entonces, por un lado escribimos el producto de los cosenos, eso sería coseno de 60 grados por, aquí es la multiplicación, por el coseno de 45 grados más, ahora vamos a hacer algo semejante, pero con la función seno. Entonces aquí tendríamos seno de 60 grados por seno de 45 grados. Y para ello pues vamos a recordar los valores. De aquí sí conocemos los valores exactos. Por cierto, nada más como un comentario al margen. En la tarea nos pedían encontrar el valor exacto de algunos lados de un triángulo. Y nos daban como información, no sé, el ángulo 60 grados, 30, 45. Algunos de ustedes usaron simplificación, es decir, una aproximación del valor, no sé, supongo que usaron la calculadora, coseno de 60 grados y obtuvieron el valor. Recuerden que en clase dimos los valores exactos y vimos de dónde surgen. Tenemos que usar esos valores. Por favor, no usen decimales, porque además la instrucción nos mencionaba, obtén el valor exacto, y lo que obtuvieron fue una aproximación. Muy bien. El coseno de 60 grados, ¿cuánto vale el coseno de 60 grados? Medio. Un medio, muy bien. El coseno de 45 grados. Uno sobre raíz de 2, perfecto. O pueden escribir raíz de 2 sobre 2 también. El seno de 60 grados. Raíz cuadrada de 3 sobre 2, así es. Y el seno de 45 grados vale lo mismo que el coseno, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Bueno, si sumamos estas dos cantidades, observen que tienen el mismo denominador, 2 raíz de 2. Obtendríamos en este caso pues nada más la suma de los numeradores, que son 1 más raíz cuadrada de 3. Y si quieren, por ejemplo, si escribimos esta expresión con el denominador racionalizado, podemos hacer un paso más en el que multiplicaremos por un número 1 muy especial, para racionalizar esta expresión. Entonces podemos multiplicar por raíz cuadrada de 2 y dividir entre raíz cuadrada de 2 para que sea un 1, pero eso nos va a permitir cancelar esta raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 son 2 unidades enteras, y ese 2 por el 2 que está a un lado multiplicando se convierte en 4. Raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Más raíz de 3 por raíz de 2 es equivalente a escribir raíz de 3 por 2, que es 6. Y este es el valor exacto
del coseno de 15 grados. Entonces, antes con los triángulos, pues no logramos construir uno que tuviese exactamente esos 15 grados, ¿verdad? Que fuese un triángulo como los otros que construimos, pero ahora con ayuda de esta identidad trigonométrica, pues podemos calcular el valor exacto del coseno. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Ok. Vamos a obtener otra identidad trigonométrica que está muy relacionada a la que hemos obtenido, pero en vez de una resta hay una suma. Y eso lo vamos a hacer con la anterior. Entonces, vamos ahora a considerar el caso. ¿Le podría regresar un poco, por favor? Claro. Ahí está bien. Gracias. Sí, a ver, Gracias. quito esta parte porque aquí no se alcanza a ver bien. También en su tarea, ahorita que veo estas expresiones, recuerden que hemos hecho mucho énfasis en que cuando el ángulo está indicado en grados, debo escribir el ángulo, ¿vale? Si no lo escribo, significa que el ángulo está en radianes. Entonces, si yo escribo 60, pero no pongo el símbolo de grado, significa que son 60 radianes. Y bueno, pues ese ya es un valor distinto. Entonces, nada más hay que ir pues tomando en consideración algunos comentarios que voy haciendo durante clase para que aprendamos a escribir correctamente, ¿verdad? A representar estas expresiones. Bueno, vamos a usar ahora el resultado de la identidad que ya hemos verificado para encontrar el coseno, pero ahora de una suma en vez de una resta. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a escribir a esta expresión 1u más v como si fuera una resta. Y eso lo podemos hacer restando, ¿qué ángulo? Pues el ángulo menos v. Entonces, esta expresión que escribimos tiene la forma de el coseno. Voy a utilizar otra notación, digamos, para el ángulo, que sería una u, le voy a poner así, u mayúscula, ya no es la misma u, menos v mayúscula. O sea, tiene esa misma forma de la resta. Sin embargo, ahora esta v mayúscula, pues es menos v minúscula. Ajá. Y podemos usar la expresión anterior, la identidad anterior, para reescribir coseno de la suma u más v. Vamos a hacerlo aquí. Voy a escribir nuevamente, tratando de que quede un poquito más compacto, porque si son, pues son varias expresiones. Entonces, recordemos, déjenme hacerlo así, voy a retomar esta notación que tengo, menos v. Recordemos que el coseno de la resta u menos v equivale al producto de los cosenos de cada uno de los ángulos. Entonces, este es coseno de u, que es el primer ángulo, por coseno del segundo ángulo. ¿Cuál es el coseno? ¿Cuál es el segundo ángulo? Pues es menos v. Después es la suma del producto del coseno, perdón, aquí es seno de el primer ángulo, es decir, u, por el seno del segundo ángulo, seno de menos v minúscula. Ajá. Ahí está. Bueno,
Pero también ya recordamos una de las propiedades importantísimas de las funciones trigonométricas, que es la paridad. ¿A cuánto equivale el coseno de menos v? Si se acuerdan de una de las expresiones que vimos hace unos momentos, ¿a qué equivale el coseno de menos v? Al coseno de v. Exactamente, muy bien, porque la función coseno es una función par, ¿verdad? Ahora, ¿a cuánto equivale la expresión seno de menos v? A menos seno de v. Así es, muy bien. A menos seno de v. Ahí está, perfecto, muy bien. Ahora, este seno de u va a multiplicar a menos seno de v, pero puedo escribir ese signo pues fuera ya del producto ahí. Entonces, vamos a establecer que el coseno de u más v, ya lo voy a escribir así como inicialmente, que el coseno de u más v es igual al coseno de u. Esta parte no cambia en las dos identidades. La primera parte se conserva, es coseno de u por coseno de v. Pero la segunda parte, por el signo que está aquí en el segundo factor, que multiplica todo, entonces quedará menos seno de u seno de v. Esa es la diferencia entre las dos identidades cuando se suma, cuando se resta, ese signo menos. Bueno, y esta ya pues es nuestra segunda identidad. Vamos a colocarle aquí en un rectángulo y vamos a guardarle nuestro formulario de identidades trigonométricas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? Yo, profesora, solo una pregunta. Sí. ¿Por qué menos seno de b? ¿Por qué menos seno de b? Ah, bueno, vamos a recordar aquí arriba. Tal vez recuerden de las clases anteriores en donde obtuvimos la paridad de las funciones seno y coseno. Hablamos de cuál es par y cuál es impar. La función seno cumple esta propiedad, que seno de menos x es menos, como si el signo menos quedara fuera, ¿sí? Seno de x es una función par, tiene esta propiedad. A diferencia del coseno, que en el coseno, ya sea x o menos x, nos da el mismo valor. Por ejemplo, seno de 30 grados es igual a seno de menos 30 grados. Ajá. La función es par, su gráfica es simétrica con respecto al eje x. Lo que cumple para x lo cumple para menos x. En cambio, la función seno es una función impar. Ajá. Ejemplos de funciones impares que no sean trigonométricas puede ser x cúbica, ¿no? Una función clásica x cúbica. Si evaluamos x cúbica en el argumento menos x, la cambiamos de signo al argumento menos x, que está elevado al cubo, esto es equivalente a menos x cúbica. Es decir, el signo del argumento aquí puede quedar fuera multiplicando solo la función original, que es x cúbica. Esta es una función impar. Y es lo mismo que cumple la función seno. Entonces, estas identidades de paridad nos van a servir muchísimo para simplificar otras expresiones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos ahora a estudiar estas fórmulas de cofunciones. Vamos a comenzar con la función de coseno. En este caso, el ángulo, uno de los dos ángulos que estamos dando ya es fijo, es pi medios, pero podemos aplicar, por supuesto, la misma identidad que acabamos de verificar, bueno, la primera.
El producto, recordemos, el primer producto es el producto de el coseno del primer ángulo, que en este caso es pi medios, por el coseno de el segundo ángulo, que es u. Entonces esto es coseno de u. Ahí está. Más, ¿qué sigue? Seno de pi medios. Ajá, muy bien, seno de pi medios Seno de u. por seno de u. Perfecto. Voy a escribir aquí, voy un poquito lenta, tarda un poquito. Seno de pi medios. ¿Vale? Perdón. Por seno de u. Ahora, díganme, ¿cuánto vale el coseno de pi medios? ¿Cuánto vale? Coseno de pi medios. Lo tienen en su tabla. Vale 0. Vale 0, muy bien, gracias. Vale 0. Es decir, el primer sumando pues se va a cancelar. No importa cuánto valga coseno de u, por 0 va a seguir siendo 0. ¿Y cuánto vale seno de pi medios? Vale 1. Vale 1. Así es. Es decir, el coseno de pi medios menos u corresponde o es exactamente igual al seno de u, porque es 1 por seno de u, es decir, seno de u. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una de las fórmulas de cofunciones. Ahí está. Aquí, de hecho, podemos observar la relación entre las funciones seno y coseno, que es una está desfasada con respecto a la otra pi medios unidades. Perfecto. Bueno, vamos a continuación a usar, bueno, vamos a obtener la número 2, pero para ello, bueno, vamos a seguir trabajando en la función coseno, pero vamos a colocar el siguiente ángulo. Este es coseno, y el argumento ahora va a estar un poquito más extenso, en apariencia, claro. El ángulo que vamos a considerar, el ángulo U, digamos, el primer ángulo, U mayúscula, es pi medios también, pero el segundo ángulo se va a formar, aquí voy a escribir todo el segundo ángulo. Este segundo ángulo será pi medios menos, vamos a colocarlo como, bueno, es igual, le voy a poner U. Ahí está. Entonces, este es nuestro primer ángulo restado de todo este que es segundo ángulo. Vamos a comenzar igual que antes. Este es el coseno de... Un segundito, está un poquito lenta mi laptop. Voy ahí. Este es el coseno de pi medios que multiplica al coseno
de pi medios menos u. Ajá, porque es el segundo ángulo. Esta es una u, parece v. Después, ¿qué sigue? Más, ya no cabe aquí, lo voy a poner acá abajo, más, ahora va el seno de pi medios que multiplica al seno de todo este mismo ángulo, que es pi medios menos u. Observa que lo que hicimos ahora, en la parte gráfica, solo se hizo una vez, y a partir de esa expresión es que han surgido las restantes identidades. Ajá. Entonces no se va a hacer, digamos, el análisis gráfico para todos los casos, sino para algunos, y posteriormente las demás son consecuencia. Bueno, coseno de pi medios igual que antes, pues vale 0. Seno de pi medios es igual a 1. Y obtenemos la siguiente expresión. El coseno. Bueno, vamos a escribirlo. Voy a escribir la igualdad al revés, es decir, voy a comenzar por seno. Todo lo que queda de este lado derecho es únicamente seno de seno de pi medios menos u. ¿Y a qué equivale? Pues vamos a ver el lado izquierdo, que fue lo que originalmente propusimos. ¿Cómo se simplificaría el argumento de esta función trigonométrica? Si hacemos la resta, fíjense, pi medios, en realidad este argumento es únicamente u, porque es pi medios menos pi medios, es 0, menos por menos es más, es decir, esto corresponde únicamente a u. Y de esta manera podemos encontrar una relación entre el coseno de u y el seno de u y pi medios. ¿Vale? Esta es la segunda fórmula de cofunción. De manera semejante se derivan las restantes. Ahorita. La primera de cofunción es la que dice cos. Ajá, exactamente. Todas las de cofunciones van a tener este mismo argumento, pi medios menos u. Perfecto. Voy a continuar ahora con un conjunto de identidades en donde están involucradas la suma y resta para el caso de seno y tangente. Bueno, voy a comenzar ahora con seno, veré si me da tiempo terminar para tangente. Y el punto de partida será esta expresión. El argumento que voy a considerar aquí, u, va a ser un argumento, digamos, más complejo, que va a ser la suma de dos cantidades, de dos ángulos, u más v. Este u más v, por supuesto que se va aquí a modificar, aquí en u, va a quedar u más v. Entonces, usaré esta primera fórmula de cofunción, la voy a escribir aquí. Entonces, esta la voy a escribir así. Le voy a poner un argumento que sea distinto. No sé, por ejemplo, le puedo poner w, le voy a poner w. Ajá. Entonces, el seno de w equivale a el coseno de pi medios menos w.
lo que haré será considerar que W es la suma de U más V. Y puedo escribir esta igualdad de la siguiente forma. Entonces puedo escribir que el seno de U más V, que es toda esta W, U más V, es exactamente el coseno de la siguiente cantidad, que es pi medios menos W, pero W es U más V. Es decir, este será menos, voy a escribir acá, U más V. Toda esa es nuestra W. Y una pregunta, en ese caso no sería pi medios menos U menos V, perdón, por el signo. Sí, claro, eso es correcto. Aquí yo puedo multiplicar, en vez de escribir paréntesis, sería otra forma de representarlo. Omitir los paréntesis y multiplicar el menos a cada uno. Sí, eso es completamente correcto. Sí, puedo hacerlo así. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar ahora de esta manera porque realmente lo que me va a interesar es agrupar pi medios con menos U y después dejar aparte V. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Esto será coseno. Y voy a agruparlo, voy a poner corchetes mejor. Voy a agrupar, aquí son tres cantidades, pi medios, menos U y menos V. Entonces voy a asociar pi medios menos U por un lado. Y por otro, el ángulo que queda es menos V. Ahí está. Ahí está. Son dos cantidades. Puedo usar la primera identidad que verificamos, que es el coseno de una resta. ¿Recuerdan a qué equivale el coseno de una resta? Multiplicamos el coseno de cada uno de los ángulos. ¿Cuál es el primer ángulo? Pues es todo pi medios menos U. Lo voy a escribir acá. Pi medios menos U, que multiplica a coseno de V. Un segundito, está coseno, ahí está mejor la S, coseno de V, y que sigue la suma, recordemos de la primera identidad que verificamos. Voy a escribir el resto aquí abajo. Sigue la suma del seno del primer ángulo, que es pi medios menos U, que multiplica también al seno pero ahora de V. Ahí está. Bueno, vamos a ahora regresar. Habíamos escrito, o en una de las fórmulas de confunciones, cuál es la equivalencia del coseno de pi medios menos U, y eso lo vamos a necesitar justo ahora. Déjenme escribir primero que esto que vamos a obtener es el seno de U más V. Ahora sí, ¿a cuánto equivale este primer factor? Coseno de pi medios menos U, de acuerdo a la primera fórmula de cofunción,
¿A cuánto equivale? A ver, aquí ya tengo la manita, voy a señalar así. ¿A cuánto equivale esta expresión? ¿Se acuerdan de la primera fórmula de cofunción? Al seno de U. Muy bien, gracias. Al seno de U. Bueno, entonces ya escribimos la primera expresión, que es seno de U. La segunda la voy a dejar exactamente igual, que es el coseno de V. Entonces es por coseno de V. Ahora sigue más el seno. Esa segunda expresión que tenemos aquí es justamente una de las fórmulas de cofunciones. ¿A qué equivale seno de pi medios menos u? ¿Se acuerdan? Al coseno de U. Muy bien, gracias. Al coseno de U. Entonces aquí voy a escribir el coseno de U. Y el último término, bueno, el último factor es seno de B, se lo voy a dejar igual. Seno de V. Y esta es justamente la identidad para la suma, para el seno de una suma. Lo hemos obtenido. Observen cómo se van derivando, es como una avalancha. Verificamos la primera y con algunas propiedades anteriores vamos obteniendo el resto. Y bueno, así va a ser para las siguientes también identidades. La última identidad con la que quiero que ya cerremos la sesión es la resta, pero va a ser muy parecida para el caso del coseno, donde hicimos el coseno de u menos v, va a ser muy parecida. Entonces, de cualquier forma, vamos a verificarla aquí. ¿Okay? Vamos a poner acá una línea. Para marcar ahí que ahora continuaremos con la resta. Entonces tendremos seno de u menos, y ahora el ángulo v, bueno, aquí tendríamos más, perdón, vamos a ponerlo así, porque la que verificamos fue justamente la de la suma, y el segundo ángulo sería menos v. Para el coseno fue al revés, porque verificamos primero la resta y luego la suma. Pero aquí vamos a verificar primero la suma, ya lo hicimos, y ahora con la resta pues es simplemente sumar un ángulo negativo. Ese segundo ángulo lo vamos a sustituir. Aquí el u se queda igual, entonces esto es seno de u coseno de, entonces ya no es v, sino es menos v, más coseno de u que multiplica a seno de v, pero nuestro v ya se modificó, es menos v. Y vean qué importante recordar las propiedades de paridad de las funciones trigonométricas. ¿Cuánto vale el coseno de menos v? Coseno de V. Muy bien, gracias. Coseno de v, así es. ¿Y cuánto vale el seno de menos v? ¿Cuánto vale?
Menos seno de v. Menos seno de v, así es. Entonces este menos 1 va a multiplicar a toda la expresión y podemos dejarlo aquí, al inicio. Aquí me faltó una n, por cierto. Bueno, ahorita la acomodo, aquí me faltó una n. Entonces, seno, podemos decir que el seno de u menos v corresponde a el producto de seno de u por el coseno de v y ahora el menos que multiplica a seno de v lo vamos a dejar al principio. Esto es menos coseno de u por seno de v. Seno de v. Ajá. Pues ya tenemos nuestras identidades completas para seno y coseno en suma y resta de ángulos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Cuándo sería el examen? Yo, bueno, tengo programado que sea el próximo viernes para, bueno, recordemos que es en la semana 4, entonces ese no quisiera retrasarlo más y yo creo que lo vamos a hacer para el viernes de esta semana. Pues sí, esta semana entregan la tarea 2. ¿Qué otra cosa? Bueno, solo quisiera cerrar la clase. Si tienen alguna otra pregunta, pues también me dicen. Pero quiero cerrar la clase de este tema de identidades trigonométricas diciendo que ustedes no pueden manipular el argumento de una función trigonométrica si no es a partir de identidades trigonométricas. Con frecuencia encuentro todavía en cursos ya posteriores a cálculo diferencial que siguen intentando manipular el argumento de una función trigonométrica como si fuese una función lineal, como lo dije al inicio de la clase. No pueden manipular el argumento de la función trigonométrica si no es a partir de una identidad. Tenemos que respetar también la notación. Con frecuencia encuentro también que a veces escriben, y de hecho lo vi en la tarea, que escriben la función seno de nada. Y después ponen aquí, esto es igual a bla bla bla, lo que sea. Esta expresión pues no me dice nada, ¿no? Es como si yo escribiera la raíz cuadrada de nada, o sea, no tengo argumento en la función. Lo mismo ocurre en la función que sea trigonométrica o cualquier otra. Debo de tener un argumento sobre el cual se aplique esa función. Algo también que noté en la tarea es que están escribiendo el exponente de la función en el argumento. Recuerden que les comenté que la potencia se escribe como superíndice en la última letra de la función. No se escribe en el argumento de la función. Si yo escribo, por ejemplo, seno cuadrado de teta como seno de teta, pero al que elevo al cuadrado es al argumento, esa expresión no es la misma. No es la misma que la que yo quiero representar como seno cuadrado. ¿Okay? Vi algunas tareas que tienen esta característica y bueno, pues sí les definitivamente debo de hacerles ver que no es correcto. ¿Okay? Lo he mencionado en clase.
Si es su caso, por favor, corrijan la anotación. Vayan viendo cómo se escriben en las notas, cómo se representa para que ustedes ya no tengan este problema. Aunque tengan la idea clara, si la anotación no es correcta, pues aquí se evalúa todo. Entonces sí tienen que tener muy claro todo esto de la anotación. No es cualquier cosa, o sea, sí tenemos que respetar estas reglas de anotación.